iniciando justo con estos últimos temas que vamos a ir viendo. El primero es multihilo, ¿qué significa hacer programación multihilo? Y esa programación multihilo la tenemos que realizar cuando empezamos a tener conflictos en cuanto a la cantidad de procesamiento que se hace. Hasta el momento, todas nuestras aplicaciones han sido lo suficientemente sencillas para que puedan estar en el mismo hilo de la interfaz de usuario, que es el UI. El UI thread nos permite hacer todas esas operaciones sin mayor problema. Pero realmente cuando empezamos a hacer operaciones más pesadas, como ya es el filtrado de las señales, y muchas veces no usamos un filtro, sino usamos diferentes estados de procesamiento donde vamos implicando a lo mejor 2 o 3 estados, ya sea un filtro, una transformada de Fourier, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a cargar más procesamiento y por lo tanto necesitamos tratar de ir distribuyendo ese peso. Y para la cámara es también muy importante el poder hacerlo en hilos, porque todos estos sensores que hemos visto hasta el momento, ya decíamos que en el peor de los casos te producen 6 muestras cada microsegundo. Entonces es información que aún así puedes seguir procesando en el mismo hilo de la interfaz sin problema, pero cuando empezamos con la cámara, que todas las cámaras y justo la interfaz que vamos a ver, que es la cámara X, maneja todas las imágenes en alta definición, por lo tanto ya estamos hablando de 1024 por 2048 a 3 canales, 8 bits por cada canal. La cantidad de información se vuelve muy grande y por lo tanto necesitamos una forma de distribuir el peso. Y por lo tanto, dentro de Android tienen el mismo sistema de procesos que Linux tiene. Eso significa que toda su aplicación es un solo proceso, pero ese proceso está partido en hilos. Y por lo tanto yo puedo hacer que estos hilos se ejecuten en forma concurrente. Eso ya lo veíamos en la primera unidad, que vemos que realmente no es que todos estén corriendo en paralelo, sino que en el mismo instante del tiempo se van dividiendo por slots y en cada uno de ellos se le va dando tiempo a cada uno de los hilos para que puedan correr. Y estos hilos entonces aparentan estar corriendo en paralelo, aunque realmente es en forma concurrente. Para eso entonces vamos a ir utilizando las librerías que nos van a permitir hacer uso de estos procesos y poder entonces ir empezando a hacer toda la distribución de las tareas en los hilos que vamos a ir manejando. Para eso entonces vamos a usar una interfaz que es la interfaz Runnable, para que entonces que es heredada de Linux, por lo tanto es una librería de Java que nos permite establecer estos que son los diferentes hilos. Cuando dejamos toda la información corriendo dentro del mismo hilo de la interfaz, es Android quien decide cerrar el proceso, porque este proceso está bloqueando las demás operaciones, entonces por eso decide cerrarlos y eso significa que ya no serán visibles en pantalla y se van directamente a OnDestroyed, que es ya como el último estado antes de que finalice el proceso. Entonces, vamos a ir entonces haciendo o incorporando estos hilos, que el hilo no es otra cosa más que un subproceso de ejecución de la aplicación. El hilo principal, el main, es el que se encarga de hacer toda la interfaz al usuario. Ese es el hilo que le llamamos el UI thread, que es el hilo de interfaz de usuario, es nuestro hilo principal, es el que el orquestador de todo, el que dice quién va corriendo y cómo van corriendo.
y que va señalando qué componentes se van ejecutando. Entonces, así, por ejemplo, cuando yo toco el botón en pantalla, es el hilo de la interfaz quien responde a el monitor de un clic para entonces tomar la solicitud y notificar al widget de qué es lo que tiene que ir realizando. Y evento lo va colocando en la cola de eventos para que pueda irle dando salida a cada una de las operaciones que tiene que ir realizando. Entonces, cuando la aplicación tiene trabajo intensivo, y eso entonces puede significar muchas cosas, desde, por ejemplo, si estamos en graficación, estamos haciendo demasiadas operaciones dentro del mismo hilo, entonces puede decrementar la interacción con el usuario porque se puede volver lento mi teléfono y eso no es lo que quiero. Por lo tanto, esa información o todas las operaciones que son intensivas, largas o pesadas deben ser pasadas hacia un segundo hilo, no deben permanecer en el hilo principal para que esta aplicación o toda mi información siga siendo, mi teléfono siga siendo responsivo. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es manipular todo el trabajo. Vamos a entonces a ir pasando informaciones hacia el hilo hacia hilos secundarios, hilos que les llamamos hilos en el background, en el fondo del sistema, para que no bloqueen en ningún momento la interfaz de usuario. Y solamente tenemos dos reglas para esto. Uno, no se puede bloquear de ninguna manera el hilo de la interfaz de usuario. Eso significa que en esa interfaz se debe dejar las operaciones que son simples, que puedo hacer fácilmente, como todas las operaciones que hemos estado haciendo hasta el momento. Y entonces todo lo demás tiene que estar en el fondo. Todos no se deben acceder al kit de herramientas de la interfaz de usuario desde fuera de un hilo de interfaz. Y eso es importante irlo entendiendo porque, por ejemplo, tenemos Toast. Toast pertenece a la interfaz a las herramientas de interfaz del usuario. ¿Por qué? Porque es un mensaje que aparece en pantalla para darle alguna información al usuario. Entonces, desde un hilo que está en el fondo, yo no puedo acceder a un toast. Y eso es importante irlo entendiendo porque no puedo, son hilos que se van a quedar en el fondo, por lo tanto no deben tener interacción con el usuario. Solamente deben de tener todas las operaciones pesadas en ellos. Esa es la información que se va a estar recibiendo, se va a estar guardando en esos hilos, se va a estar procesando en esos hilos. Cuando yo requiera de cualquier tipo de... Perdón. ¿Fue alguna pregunta o no escuché bien? ¿No? Ok. Entonces, cuando necesite de cualquier otra... cuando necesite enviar un mensaje al usuario, necesite estar monitoreando un evento y demás, eso tiene que quedar en el hilo de la interfaz. Fuera del hilo de la interfaz tiene que estar solamente operaciones que no requieran ninguna comunicación con el usuario. Entonces, esas son las dos reglas. Jamás bloquear al hilo de la interfaz de usuario, es decir, todas las operaciones pesadas tienen que salir de él. Y todo lo que quede en esos hilos del fondo no deben tener interacción con el usuario. Ningún tipo, ni siquiera a través de un toast o un evento, de un touch event, nada, ningún tipo de interacción con el usuario. Entonces, esos hilos que los vamos a llamar los hilos del fondo, los hilos del background, también son llamados hilos trabajadores worker threads, que lo que van a hacer entonces es hacer el trabajo más importante o más pesado. No pueden tampoco en ninguna manera actualizar la interfaz del usuario. Por ejemplo, que yo quisiera que se habilitara un botón, tampoco lo puedo hacer desde un hilo en el fondo.
todo lo que tenga que ver con la interfaz del usuario se tendrá que quedar en el hilo principal. Todo lo que voy a dejar en estos hilos que estarán fuera de la interfaz del usuario, esos solamente tendrán oportunidad de hacer todo el procesamiento. Por ejemplo, dentro de los sensores, lo que voy a hacer es enviar la información de los sensores hacia estos hilos de trabajo. Y ahí, por ejemplo, podría meter un filtro, podría calcular la magnitud de la información del acelerómetro e ir haciendo algunas otras procesamientos sobre esos mismos datos para entonces ir obteniendo información. Y entonces le mandaría la información al hilo principal para que la despliegue, pero yo desde dentro de ese hilo no puedo tener ningún tipo de interacción con el usuario. Entonces, algunas de las interfaces que podemos usar son estas: Run on UI Thread, o View Post Runnable, o Post Delayed Runnable Long. Todas ellas las podemos ir utilizando para poder abrir estos hilos. Vamos a ver en particular un tipo muy específico de cómo podemos hacer esta interfaz entre los dos hilos. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un tipo de sincronización entre el hilo principal y el hilo, el hilo trabajador. Por ejemplo, en mi hilo principal yo le voy a decir que sí quiero empezar a tomar el vector de rotación para ir moviendo dentro de mi videojuego algún tipo de objeto en la pantalla. El que realmente va a ser el procesamiento de cómo mover ese objeto en pantalla va a ser un hilo trabajador. Pero entonces yo necesito información que va en el hilo principal para entonces mandarle esa información al hilo trabajador y me regrese ya o ya haga todo ese trabajo para actualizar lo que voy a mostrar en pantalla, pero lo que va a hacer ya el mostrarlo en pantalla solo tengo que hacer en el hilo principal. Entonces, vamos a ir viendo que necesito entonces irlo sincronizando. Cuando yo le envío información, cuando él me devuelve esa información procesada y qué efectos tiene tanto para el hilo ir tomando esa información y cuando me lo regresa procesada, qué es lo que yo voy a ir haciendo. Y entonces, para hacer esa sincronización utilizamos buffers. Buffers que son arreglos, listas, donde voy introduciendo toda esa información. Estos buffers nos permiten entonces ir compartiendo la información entre hilos. Para eso entonces vamos a ver un solo modelo, que es el modelo que le llamamos productor-consumidor. Un hilo se encarga de producir datos. En este caso, el hilo que se va a encargar de producir datos es el hilo principal, porque él es el que va a tener el acceso a los sensores y entonces, por lo tanto, va a estar capturando toda esa información del sensor y la va a mandar al hilo consumidor. El hilo consumidor lo que va a hacer es tomar esos datos. En este caso les voy a mostrar un procesamiento muy simple. Lo único que vamos a hacer es calcular la magnitud de la señal del acelerómetro y lo vamos a estar mostrando en una gráfica. Aquí este es el que sí les voy a dejar de tarea, que este es lo que yo quiero es que ustedes hagan eso, pero en lugar de simplemente calcular la magnitud, ahí es donde yo quiero que ustedes introduzcan el filtro. Por eso les pedí los filtros de los tamaños que les pedí, de 50 coeficientes para el FIR y de no más de 10 coeficientes para el IIR, porque ese ya es un procesamiento suficientemente pesado para mandarlo a un hilo trabajador. Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo es eso, que mi hilo principal es el que va a producir la información
es el que tiene la fuente de la información, que en este caso serán los sensores, y el consumidor es el que va a hacer todo el trabajo pesado, va a hacer todo el procesamiento y me va a estar devolviendo ya la información procesada. Para poder hacer o poder modelar este problema del productor consumidor, siempre utilizamos un buffer que está limitado. Idealmente lo consideramos como un buffer infinito. ¿Por qué? Porque lo que vamos haciendo es que se va haciendo en forma circular, es decir, inicia escribiendo aquí, aquí y así sucesivamente, pero cuando llega al final, en lugar de que simplemente ya no haya donde escribir, lo que hace es regresarse al inicio del buffer, que le llamamos a esto buffers circulares, porque entonces así es como podemos simular que es un buffer infinito, porque siempre tendrá un lugar donde ir escribiendo. Pero entonces tenemos dos operaciones, la operación de escritura y la operación de lectura. La operación de escritura lo que me va a ir diciendo es dónde puedo escribir. Y la operación de lectura me va a decir desde dónde ya puedo obtener un dato nuevo. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para poder hacer una sincronización entre los dos hilos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que considerar que los hilos están trabajando en paralelo. Ya sabemos que es en forma concurrente, pero podemos ir pensando que están trabajando en paralelo. ¿Y eso qué significa? Que puede ser que el consumidor, es decir, mi filtro, está listo para empezar a filtrar la primera muestra. Pero resulta que el sensor todavía no escribe la primera muestra. Entonces, si no ha escrito la primera muestra, no puedo empezar a hacer ningún procesamiento. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear el hilo. Es decir, le vamos a decir, espérate, no sigas corriendo hasta que haya un dato disponible. Y digamos que el sensor empieza a trabajar y empieza a trabajar mucho más rápido que el filtrado, es decir, el filtro se tarda mucho más en procesar cada una de las muestras que lo que el sensor se tarda en escribir. ¿Qué pasa cuando llega al final? Si aún no ha sido procesado esta muestra, entonces lo que le va a decir al productor, es decir, al hilo principal, le va a decir, no puedes escribir hasta que haya un espacio disponible. Y entonces así, eso es lo que vamos a ir haciendo para poder hacer esa sincronización y no perdamos datos y podamos ir haciendo el procesamiento tal cual. Entonces, de esa manera podemos ir empezando a ver que podemos ir escribiendo infinitamente sin perder datos, porque vamos a estar tomando estas dos operaciones de lectura y escritura y una y la otra van a ayudarnos a sincronizar. Si no hay datos todavía disponibles, voy a parar al hilo trabajador hasta que haya datos disponibles. Si hay todavía no hay suficiente si no se ha apurado el filtro, el hilo trabajador a procesar, entonces va a parar la escritura hasta que haya espacio para ir escribiendo. Bueno. Y para este tipo de buffers, los conocemos como semáforos que me van diciendo si puedes o no puedes hacer cierta información. Entonces, en este semáforo me sirve porque tengo que hacer que sea mutuamente exclusivos. ¿Qué significa? Que no puedo escribir cuando apenas estoy leyendo. ¿Por qué? Porque estoy accesando al final de cuentas a una variable. Y si yo escribo en esa variable antes de que haya terminado de leerla, puedo entonces empezar a tener un problema que se llama coherencia de datos. Los datos que estoy leyendo de esa variable no son coherentes. Eso lo pueden pensar en términos, por ejemplo, de sus cuentas de banco. Imagínense que si no tuviéramos esto que son mutuamente exclusivos, entonces yo saco del cajero, pero como acabo de sacar dinero del cajero, está actualizando mi saldo de mi cuenta,
pero al mismo tiempo estoy checando cuánto es el dinero que tengo, entonces me reporta que aún no he sacado el dinero, entonces me dice que tengo todavía, no sé, los 10,000 pesos, aunque ya saqué yo 2,000 pesos de ahí. Entonces eso metería en problemas al banco, ¿no? Porque entonces podría estar haciendo eso repetidamente y estar sacando más dinero del que realmente tengo. Entonces por eso es que necesitamos que sean mutuamente exclusivos, que significa que yo no puedo actualizar la información hasta que haya terminado la operación de lectura y entonces así puedo garantizar que los datos que leo, es decir, si tenía 10,000 pesos y saqué 2,000, ya tengo 8,000 y eso es lo que me debe reportar mi cuenta de banco. No importando que haya sacado el dinero a la misma hora en diferentes sucursales. De todas maneras, tengo que ver siempre la cantidad que realmente tengo disponible. Entonces, ese es exactamente el mismo principio dentro de esto, ¿sí? Yo no puedo estar empezando a escribir datos en ese buffer hasta que ya haya podido terminar de leer. Y cuando el otro esté escribiendo, no puedo leer hasta que termine de escribir. Entonces vamos a usar estas que se llaman blocking queues, que vienen descritas en la librería de Java, para que podamos hacer las operaciones de offer. Offer es escribir. Es offer porque entonces lo que significa es que va a tratar de escribir si es que hay capacidad. Si todavía el consumidor no ha leído, no ha empezado a desocupar ese buffer, entonces me voy a parar hasta que pueda realmente adicionar mis datos. Remove es para entonces obtener la información de esa misma hilo. También puedo usar estas dos funciones que es put and take. Put trata de escribir también en el buffer y en caso de que sea necesario espera hasta que haya un espacio disponible y take siempre toma la información que está a la cabeza de la cola y esperas en caso de que no haya ninguna información disponible. Entonces vamos a ir utilizándolos con los sensores. Lo que voy a hacer con esta aplicación que está muy sencilla, realmente se les puso muy sencilla para que entiendan en dónde van estas operaciones, que es nada más el poder graficar en lugar de la información del sensor directamente, lo que vamos a graficar es la magnitud del acelerómetro. Entonces, para eso vamos a poner dentro del hilo cómo podemos sacar esa magnitud del sensor y cómo podemos entonces interactuar entre esta y mi hilo principal. Entonces, como voy a usar los sensores, pues necesito mis 4 clases que componen mi marco de trabajo de los sensores y vamos a usar estas que son handler y message. Bundle ya sabemos para qué sirve, eso es para guardar el estado de la aplicación. Handler y message nos van a servir para poder enviar la información hacia el hilo y obtener esa información del hilo. Vamos a usar GraphView para poder hacer la gráfica y vamos a usar estas que son las librerías de Java. Estas son las que ya tienen justo mi cola de bloqueo para poder entonces estar haciendo la sincronización entre ellos. El executor, que son quienes realmente van a hacer la ejecución del hilo en el fondo, y el thread pool executor, que es quien me va a la forma en la que vamos a mandar esto hacia el hilo del fondo. Bueno, todo esto es simplemente por cómo estamos poniendo el GraphView. Ya se está poniendo la serie que esté en color, que se adicione la serie, que sea scalable and scrollable en X y en Y para que pueda entonces hacer zoom vertical y horizontal y pueda mover la gráfica hacia los diferentes, hacia izquierda o derecha. Que se pueda mostrar los ejes X y Y. Entonces eso es más que nada información del GraphView.
el GraphView, entonces ya vimos cómo se tiene que hacer. Se hace un objeto del tipo GraphView en el archivo XML y se inicia la serie. Eso es parte de lo que ya vimos anteriormente. Entonces, en lo que también ya vimos que si quiero solicitar el servicio de sensores, entonces tengo que tener una variable del tipo Sensor Manager para solicitar ese servicio. Como voy a estar monitoreando el sensor, entonces debe ser un Sensor Event Listener. Y aquí es donde viene la parte importante. Entonces, este es mi sensor, mi serie. El current X es porque ahorita en lugar de mostrar el timestamp como lo estuve haciendo, simplemente vamos a mostrar cuántas muestras llevamos hasta el momento. Entonces current X lo voy a inicializar aquí en 0 porque entonces aquí voy a empezar a recibir la primera muestra apenas. Y entonces aquí es donde está esta parte que es el Live Chart Executor. Es la actualización de la gráfica, la actualización de las series de la gráfica es la que voy a mandar al hilo trabajador. Y aquí está mi cola de bloqueo. Esta es la que me va a permitir estar mandando información entre que será mi hilo principal y el hilo de la gráfica, de la actualización de la gráfica. Solamente va a tener valores dobles porque lo único que voy a estar guardando aquí es mi información de la magnitud del acelerómetro. Entonces, ya que hice esto, que fue solicitar el servicio, inicialicé toda mi gráfica y especifiqué cómo la quiero, enseguida lo que voy a hacer es entonces iniciar mi hilo trabajador, y para eso voy a usar executors.newFixThreadPool 1 porque solamente voy a querer un solo hilo. Si es diferente de nulo, entonces significa que sí me dejó crear ese hilo trabajador, y entonces lo que le voy a decir es que ejecute esta subclase que les voy a explicar en un momento, y con este manejador de mensajes. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Y ya entonces es aquí desde onCreate que ya crea ese hilo y ya van a empezar a ejecutarse en forma concurrente ambos, tanto el hilo principal como este hilo trabajador. Aquí recuerden que según el espacio, el ciclo de vida de las aplicaciones, mi primer paso es onCreate. Bueno, después es onStart y después es onResume. Entonces, como de por sí se va a ejecutar y de por sí ya tengo aquí el Register Listener, entonces ahora lo estoy quitando de que es el onCreate, porque no tiene caso tenerlo ahí, sobre todo ahorita que ya estoy empezando a hacer optimización de mi tiempo, ¿no? Entonces, solamente una vez lo voy a registrar, y donde lo voy a registrar es onResume. Entonces estoy registrando y directamente el acelerómetro. Claro que aquí lo más correcto sería primero solicitar el sensor, verificar que es diferente de nulo y entonces registrarlo. Y después de eso, en el onPost, lo que voy a hacer es eliminar el registro, el monitor. Y entonces tengo mis dos funciones, onAccuracyChange y onSensorChange, porque este es un monitor de sensores. Entonces, porque aquí lo dijimos, ¿no? Se implementa un Sensor Event Listener. Y entonces ahí lo único que voy a hacer es tomar esos valores. Aquí estoy directamente haciendo la magnitud, y al obtener la magnitud lo que voy a hacer es mandarlo a mi
a mi bloque al que va a estar haciendo la actualización de la gráfica. Entonces aquí le hago el offer quién acceleration, que es la magnitud de las coordenadas la magnitud de las señales del acelerómetro. Después, esta es mi clase, que también es una subclase. Ya vimos que las subclases lo que significa es que están dentro de la misma, de la misma clase. Este es un handler que lo que va a hacer es manejar justo los mensajes que estoy mandando del hilo principal al hilo secundario. Aquí lo único que voy a hacer es obtener la información que la voy a obtener justo de esta, que voy a estar manejando, que lo voy a obtener desde mi cola. Y aquí es nada más para saber si voy a obtener la información. Si la información es nula, entonces significa que no tengo todavía información en la cola y entonces voy a poner, lo único que voy a poner en acceleration Y es que hay el parse double de get acceleration value, que es un valor preestablecido. Si en efecto tuve un valor diferente si en efecto pude obtener un valor de mi cola, entonces lo voy a adicionar a la serie. Aquí es donde ya estoy haciendo la adición que antes hice en el anterior, que antes estaba haciendo aquí en onSensorChange. Y actualizo el número de muestra que estoy tomando y ya está. Y esta será mi clase, que es la que implementa la interfaz Runnable. Este es el que se va a estar ejecutando en todo el tiempo dentro del hilo trabajador. ¿Qué es lo que va a hacer esta? Bueno, va a reportar quién es el manejador de mensajes, que es entonces que ya habíamos visto en el anterior. Que sea una interfaz runnable significa que necesito una función que es esta, es la función run. Por lo tanto, va el override public run. Y entonces lo que vamos a ir haciendo aquí es, aquí ya tengo yo una variable booleana que está inicializada verdadera, y mientras quiera seguir viendo la gráfica lo voy a ir haciendo, y eso significa que voy a obtener primero el valor de aceleración que está guardado. Para eso entonces voy a usar q.poll, que es cuando obtengo la información directamente de la gráfica, pero lo voy a hacer, perdón, de la cola, pero lo voy a hacer entre un try y catch. Estos recuerdan que ya los habíamos visto y habíamos visto para qué sirven, y es para tratar de obtener la información, leer de la cola. En caso de que no lo pueda leer, entonces simplemente voy a poner en el stack cuál fue la excepción que se formó y voy a continuar. Y eso significaría que entonces no tengo información. La aceleración en Y es nula. ¿Por qué? Porque no tenía todavía información guardada. En caso de que sí haya tenido información, entonces ahora sí tengo mi mensaje, pongo la información que voy a mandar y mando el mensaje con esta aceleración. Y con eso entonces ahora sí ya tengo mi gráfica, donde entonces esta es mucho más estable que la primera versión que vimos de GraphView. GraphView de repente cuando empiezas a mover muy rápido el teléfono se cierra. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo el que estás queriendo que haga en el hilo principal. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es mandar toda esta parte de la actualización de la gráfica a un segundo hilo, y con eso entonces ahora esta ya es mucho más estable, porque entonces aunque lo muevas muy rápido, lo que va a pasar es que se va a llenar mucho tu cola de bloqueo, pero ya no lo está haciendo directamente enviarlo a actualizar la gráfica, sino lo está mandando a esta cola, y del otro lado es el que realmente
está haciendo la actualización de la gráfica y es cuando entonces realmente lo que va a estar haciendo es actualizar la gráfica, pero ya en un hilo secundario para que no tenga ninguna información, ¿sí? Cuando yo pongo aquí el append data es cuando se actualiza la gráfica y ahí es donde entonces realmente se dibuja el dato. Pero todos esos datos los estoy guardando sin problema en esta que es esta cola que tengo aquí, el acceleration queue. Ahí los estoy guardando y cuando tenga suficiente espacio lo voy a ir actualizando así, aunque el teléfono mueva muy rápido y se produzcan las muestras muy rápidamente, nunca va a pasar que la aplicación se cierre porque ya descargué mi hilo principal para que esa actualización de la gráfica se haga solamente en el hilo trabajador. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Yo quiero que ustedes intenten hacer esta parte de la actualización, donde entonces lo que quiero es que ustedes hagan el filtrado, ¿sí? Justo aquí, esta es una operación tan simple que sí la dejé en el hilo principal, pero la de la actualización de la gráfica no. Entonces aquí, antes de agregarle a la gráfica, aquí es donde quiero que ustedes llamen al filtro. Y entonces lo que me muestren ya no sea la información directamente del filtro, sino directamente no sea la información directamente del acelerómetro, sino la información que saca o que sale después del filtrado, para que podamos ver la información que se muestra en gráfica, sea la información después de filtrado. Les voy a poner las especificaciones para que ustedes me entreguen esta aplicación hasta regresando de vacaciones el 6 de enero. Entonces el 6 de enero ya ustedes me estarían entregando esta aplicación, pero ya en programación multihilo para dejar el filtro corriendo en que sería el hilo del fondo. ¿Okay? Entonces, dudas o preguntas que tengan hasta aquí. Disculpe, doctora. Sí. Ay, es que, bueno, yo sé que igual es algo muy imposible de hacer, pero ¿habría alguna forma de, este, no sé, ay, no sé ni cómo decirlo, de eliminar el proyecto? ¿Por qué? ¿Cómo que andan muy atrasados con el proyecto final? Sí, y aparte tenemos un chorro de proyectos de otras materias. Y esto de las clases virtuales y la pandemia no ayuda nada. No lo sé. ¿Cómo están todos los demás? No sé si me van levantando la mano para saber cómo están, si todos están igual de atrasados o no. ¿No? Ok. Déjenme considerarlo. Saber entonces cuál sería el ajuste que tendría que hacer y ver cómo lo vamos realizando. Pero déjenme considerarlos y el jueves ya les voy diciendo cómo quedaríamos, ¿ok? Ay, muchas gracias, doctora. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de pasar a justo los permisos de la cámara? ¿Alguna otra duda antes de eso? No, ninguna, maestra. Ok. Muy bien.
El último sensor que vamos a ver es justo el sensor de la cámara. Este sensor es el único que no está enmarcado dentro del marco de trabajo de los sensores por la cantidad de información que se va guardando en ella. Entonces, realmente yo dentro de este tipo de cámaras puedo tener, tengo dos oportunidades de trabajo con la cámara. Uno es el API Cámara 2, que significa que utilizamos directamente el control en hardware de la cámara, o el cámara X. El cámara X es una interfaz que ya nos permite hacer también el acceso al hardware, pero de una forma más simple. Sí, por supuesto que perdemos algo del control que tenemos con cámara 2, pero a menos que tengamos la decisión de cambiar todo, incluso tener acceso al RAW de las imágenes, que es la información completa y en bruto de la imagen, no tiene mucho sentido ocuparnos en cámara 2. Cámara X ya nos da las imágenes en un formato JPEG. El formato JPEG lo que significa es que esta cámara o estas imágenes ya están guardadas en forma comprimida. Entonces ya no tengo el acceso a toda la información en bruto de la imagen, sino la imagen ya comprimida a través de la transformada del coseno, es la que se usa en el JPEG. Y pero a menos que realmente lo quieran trabajar a nivel muy bajo, con JPEG estamos más que bien. Entonces, vamos a ver por eso solamente esta interfaz, que es la de la cámara X. Para la cámara X yo necesito entonces, o tengo la posibilidad de hacer esto, que es una vista previa, ¿sí? La vista previa lo que significa es que voy a ver lo que la cámara está viendo en tiempo real. Eso es lo que significa mi vista previa. Y para hacer eso voy a usar el Preview View, que ya es un elemento que viene dentro de esta librería de cámara X. También tengo la posibilidad de hacer análisis de imágenes. Por ejemplo, si yo quiero que en lugar de apretar el botón para tomar una imagen, lo haga cuando las personas están sonriendo, entonces eso significa que voy a introducir un análisis de imágenes para poder ver que podamos realmente solamente introducir o solamente tomar la fotografía cuando esto pase. Entonces, en ese caso, podemos meter lo que podemos entonces meter es un objeto que es un análisis de imágenes. Aquí ya podemos ver todo lo que significa también usar el GoogleNet para poder hacer, por ejemplo, también reconocimiento de objetos y demás. Y el otro uso que tenemos es la captura de imagen, es decir, puedo simplemente ver lo que está en la imagen, y eso es, por ejemplo, para realidad aumentada, lo que hago es hacer la vista previa de la cámara e introduzco información dentro de ella, que son los objetos virtuales. Si lo que quiero hacer es Deep Learning, que es para poder obtener o hacer el análisis de la imagen, uso este objeto que es análisis de imágenes. Y si lo que quiero es obtener fotografías que quiero ir guardando, entonces voy a usar captura y guardado de una foto. Entonces, en todos los casos, obviamente, podemos combinar todos estos usos. Puedo tener la vista previa y captura de la imagen, o la vista previa, el análisis de la imagen y captura de la imagen, etcétera. Para trabajar con esta biblioteca necesitamos entonces ir haciendo cambios en configuración, que ahorita vamos a ir viéndolos. Vamos a ir haciendo punto a punto para que entonces no haya ningún problema en cómo irlos haciendo.
Después tengo que también hacer monitores para poder ir viendo qué evento es lo que está sucediendo, para que pueda identificar qué es lo que quiero ir realizando, y también necesito habilitar cámara. Y para eso vamos entonces a ir viendo justo esto que son los permisos de cámara. Entonces, en la cámara X, como ya vimos con los sensores, lo que tengo que hacer cuando me voy a una pausa es eliminar el monitor del sensado, y cuando regreso a la pausa tengo que reiniciar este monitoreo. Bueno, con la cámara tengo que hacer lo mismo, es decir, cuando me voy a pausa tengo que eliminar el monitoreo de la cámara para no seguir mostrando o mandando la información a la vista previa de la cámara, y cuando me voy a regreso de la pausa, entonces necesito volver a inicializar la cámara y demás para poder seguir mostrando la información. Eso lo puedo hacer directamente introduciendo las funciones de onResume y onPause, pero lo que nos ofrece Cámara X es que podamos hacer un binding to life cycle, que significa que lo que vamos a hacer es unir la cámara al ciclo de vida de la aplicación. Con eso, yo ya no tengo que directamente en onResume o en Pause poner deshabilitar la cámara y demás, y después en Resume volver a iniciar la cámara. Eso ya lo va a hacer automáticamente una vez que yo haga este binding, para que no tenga que exactamente yo poner las dos funciones. Nada más tengo que hacer esta operación, y con eso ya se realizarán las operaciones correspondientes. Si no tienen abierto su Android Studio, quiero que lo vayan abriendo. Ahorita solamente vamos a llegar hasta los permisos de la cámara. Ya el resto de la información, el resto de cómo trabajamos con la cámara, lo vamos a ver mañana. Pero aquí lo único que quiero es que ustedes vean cómo podemos solicitar los permisos de la cámara. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es crear una aplicación. El nombre que le pongan a la aplicación es la que ustedes quieran. Pero lo único que sí quiero que tengan cuidado de seleccionar es esto, que es esta cámara X funciona para un mínimo SDK de 21, del API 21. Un API inferior a no reconoce cámara X, por lo tanto, la aplicación no funciona. Así que vamos a modificar el mínimo SDK a API 21. Y fuera de eso es exactamente igual que como lo han hecho en otras ocasiones, que es entonces simplemente File. ¿Sí se alcanza a ver en pantalla el Android Studio? Sí. Sí. Perfecto, entonces File, New Project, actividad vacía. Y lo único que tienen que modificar es esto, que el API, el mínimo debe ser el 21. Por debajo del 21, cámara X no es reconocido porque fue introducido justo después del Android 5. Entonces, antes de eso usábamos directamente cámara hasta el 3.2, y después del 3.2 al 5 usábamos cámara 2, y entonces ya en el 5 se les ocurrió esta librería que es más fácil de utilizar, que es cámara X. Entonces, primero eso, y con eso, ya que tengan ese proyecto creado, entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es introducir dependencias. Esta librería, que es la de cámara X, no se encuentra definida por default dentro de los proyectos, por lo que nosotros necesitamos introducir la librería dentro del Build Gradle.
Y además también necesitamos que se asegure la compatibilidad con la versión 1.8 de Java. Entonces esas son las únicas dos cosas que necesitamos adicionarle. Entonces vamos a tener ya su aplicación tal cual. Aquí en Gradle Script, en View Gradle Module App. Ahí le van a dar doble clic. Y entonces le van a introducir estas dependencias. Déjenme que lo ponga aquí. Que es simplemente definir la versión de cámara X que van a utilizar y con implementación se introducen las librerías. Esta librería ya está cargada en Maven, así que es igual que con la de GraphView, que no se necesita introducir nada más que la implementación. Entonces, aquí, justo en donde dice dependencias, ahí es donde van a introducir esa información, que ahorita les voy a poner aquí en el chat. Entonces es definir la versión de cámara, definir qué librerías van a estar usando, que se necesita el core, el cámara 2, el life cycle para que evitemos poner el on resume y resume, el view para usar el preview y la extensión de la cámara. Entonces eso es lo que vamos a ir utilizando. Y después vamos a establecer la compatibilidad con la versión de Java. Que entonces será aquí, eso se tiene que poner dentro de donde dice Android. Antes de que termine eso, ahí vamos a poner que es Compile Options, que es simplemente garantizar que a la hora de que haga la compilación se establezca la compilación compatible con la versión de Java de 1.8 porque es la que tiene justo la información que vamos a ir utilizando, las funciones que vamos a utilizar están en esa versión 1.8 de Java. Después de eso simplemente es sincronizar ahora y entonces se tarda un ratito, ahí déjenlo funcionando y ahorita ya les tiene que marcar que ya todo esté correcto. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Entonces recuerden, lo primero que les puse va en dependencias y ahí ponen toda la definición de la versión de cámara X y las 5 librerías que vamos a utilizar. Y en la versión donde dice Android, ahí le van a poner el Compile Options para garantizar que la compilación asegure la compatibilidad con la versión 1.8 de Java. Entonces los espero hasta aquí, si me van indicando, levantando la mano cuando ya hayan llegado ahí. Okay. Perfecto, chicos. Entonces ya una vez que ya establecimos eso, ya tenemos las dos compatibilidades que requerimos para poder trabajar con cámara X. Lo siguiente es ya ir solicitando los permisos. Los permisos se solicitan solamente en el caso de las aplicaciones que requieren de recursos
que son sensibles en cuanto a la seguridad. Entonces, estos permisos se tienen que solicitar, por ejemplo, si yo quiero usar el GPS, necesito solicitar permisos. Si quiero solicitar la cámara, necesito solicitar permiso. En todos esos casos solamente es que se requieren los permisos. Y entonces yo necesito crear la forma en la que voy a solicitar el permiso en cuanto se interactúa con mi aplicación. También necesito pensar en qué pasa si el usuario rechaza el permiso y qué pasa si sí accede a darme ese permiso. Los permisos los vamos a ir estableciendo desde el manifiesto. Aunque establecemos el permiso en el manifiesto, no significa que el permiso ya está otorgado. Simplemente significa que cuando yo instale mi aplicación cuando yo instale mi aplicación en el teléfono, al usuario se le va a especificar que vamos a hacer uso de la cámara y además vamos a adicionar otro permiso que es el permiso del almacenamiento, de la escritura en almacenamiento externo. Eso es para que podamos guardar nuestras imágenes. Entonces, esos son los dos permisos que vamos a solicitar. Realmente los vamos a poner en manifiesto porque es necesario ponerse ahí para que se especifique o se le diga al usuario. ¿Te acuerdas que cuando instalaste la cámara te dijeron que iban a usar la cámara y el almacenamiento externo? Pues entonces ahora sí ya lo vamos a utilizar. Pero no con ponerlo en el manifiesto ya nos están otorgando el permiso, ¿sí? Entonces, estos tres los vamos a poner en el manifiesto. Les voy a poner en el chat. Entonces, eso significa que lo que tienen que hacer es localizar su manifiesto, aquí en el manifiesto, Android Manifest, y aquí justo después de paquete, aquí van a poner los permisos. Entonces estoy diciéndole que voy a utilizar una cosa que es la cámara, que el hardware de la cámara, y la otra es que voy a solicitar dos permisos, uno para utilizar la cámara y el otro porque voy a necesitar escribir en el almacenamiento externo. Entonces, ustedes me dicen cuando ya hayamos llegado hasta este punto. Lalo, ¿tienes una pregunta? Hola. Sí, dime. Sí, tengo una pregunta. La parte del user feature Android name android.hardware.camera.ani. Any. Ajá. ¿Esa instrucción para qué es? Es para indicarle que voy a usar la cámara. Any es para decirle que cualquiera de las dos, ya sea la delantera o la trasera. Okay. Si le pongo específicamente back o rear o front, entonces ya estoy limitando mi aplicación, por eso pongo el any para cualquiera de las que estén disponibles. Ya, ok. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Entonces hasta aquí, ustedes me dicen, me van levantando la mano cuando ya hayan terminado esta parte del manifiesto. Muy bien, perfecto. Entonces, como dije, eso nada más le informa al usuario al momento de que instales la aplicación que
vas a pedir un permiso y el permiso que vas a pedir es el de solicitar la cámara y el almacenamiento externo. Pero entonces ahora necesitas determinar si tu aplicación ya recibió el permiso. Cuando tú instalas una aplicación, te dice, esta aplicación utiliza tales recursos y ya tú le dices que sí, te la termina de instalar, pero no le ha dado el permiso. Sin embargo, tú puedes ir a los settings del teléfono y ponerle permiso autorizado. Entonces, ahí ya estás tú accediendo a ese permiso. Pero como realmente la aplicación no lo sabe, necesitas hacer esto, que es checar si ya tienes el permiso. Y para eso vamos a usar esta función check self permission, que lo que me va a decir es si el permiso fue otorgado, permission granted, o el permiso fue negado. No significa que si no lo tienes, si no es granted, ya lo negó el usuario, sino que simplemente todavía no lo ha solicitado. Entonces, por eso en caso de que no sea granted, entonces vamos a solicitar el permiso. Entonces, primero checamos si ya tenemos el permiso. Si ya lo tenemos, ya no hacemos nada. Si no, entonces hay que solicitar el permiso. Y para eso entonces vamos a usar esta función, request permission. Request permission entonces nos va a hacer que aparezca un diálogo en pantalla donde entonces te va a decir esta aplicación quiere hacer uso de la cámara y el almacenamiento externo. Y entonces tú tienes que pensar en las dos cosas, ¿qué vas a hacer si te dice que sí, si te da el permiso, o qué vas a hacer si te niega el permiso? Entonces, vamos a usar este arreglo de cadenas, además para establecer cuáles son los dos permisos que voy a solicitar, que en este caso es el permiso de la cámara y el permiso de almacenamiento externo. Si se fijan, son exactamente los permisos que pusimos en el manifiesto. Vamos a hacer una función que me regrese un valor booleano, verdadero o falso, en caso de que los permisos ya hayan sido otorgados. Entonces voy a decir for permission, que es este arreglo. Es decir, esta es esta forma casi nunca la usamos en C, pero también existe en C, que significa que simplemente todos los componentes que están en este arreglo, en este caso estos dos. De otra manera puedo poner el for desde igual a 0 hasta ahí menor que require permissions.length, punto y coma y más. Es exactamente lo mismo, pero en una forma más corta. Después de eso, lo que voy a hacer es comprobar si ya tengo ese permiso. Y entonces para eso voy a usar del context compat. Voy a usar esta función que se llama check self permission. Cuando solicite esto, me va a solicitar una librería que es la librería de contexto. Entonces, hay que incluir esa librería y entonces le voy a decir si que es esta aplicación, por eso uso el apuntador this, ya tiene este permiso. ¿Cuál permiso? Primero checamos el de la cámara. Si el permiso no ha sido otorgado, entonces regreso un falso. En caso contrario, pues, reviso el siguiente permiso, que es el de almacenamiento externo. Si el almacenamiento externo ya fue otorgado, no fue otorgado, entonces regreso al falso. Por supuesto que aquí al primero que no, es decir, si la cámara no tiene permiso, ya de inmediato regreso un falso. Solamente me va a regresar un verdadero si terminé el ciclo for y en los dos casos el permiso ya fue otorgado, entonces sí me regresaré a un verdadero. Y entonces así lo que estoy haciendo es checar si acaso tengo los dos permisos que solicité, que es el de la cámara y el del almacenamiento externo. Y entonces lo que voy a hacer en onCreate, esta es parte del código que vamos a escribir en onCreate. Ahorita no se preocupen mucho por dónde vamos a colocar cada código, lo vamos a ir haciendo la próxima clase, pero ahorita lo que quiero que quede claro es dónde tiene que estar cada una
¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es entonces ahora sí, pues decir, si no tengo todos los permisos, entonces voy a solicitar el permiso. ¿A quién? A mainActivity.this. Está solicitando el permiso. ¿Qué permiso? El de la cámara y el del almacenamiento externo. Y voy a mandar un código, que ese es un código que es que yo lo establezco. Le establecí ahorita 200. Realmente es cualquier código que implique que lo que estoy haciendo es solicitar los permisos de cámara y de almacenamiento externo. Y con eso termino. Entonces, cuando hago esto, cuando hago esta función, cuando estoy solicitando o estoy ejecutando esta función que se llama request permissions, que es parte de la clase ActivityCompat, lo que va a pasar es que se va a producir un diálogo que va a aparecer en pantalla solicitando estos dos permisos que yo estoy incluyendo aquí, que es el de la cámara y el del almacenamiento externo. Y entonces el usuario me puede decir OK o cancela, porque el diálogo le da las dos oportunidades, tanto de darme el permiso como de negarme el permiso. Entonces, esta función, una vez que se ejecuta, requiere de esta otra función que se llama onRequestPermissionResult, que significa que esta función se va a ejecutar una vez que yo ya tengo el resultado de la solicitud de permisos. Si es una función que pertenece a esta clase, que es el ActivityCompat, que si se recuerdan es justo la clase que heredamos para poder hacer nuestras aplicaciones. Entonces, por eso necesita tener el override y está tal cual como debe estar, que es onRequestPermission, el código de solicitud, los permisos que está solicitando y si se le otorgaron o no se le otorgaron los permisos. Entonces, lo primero que hago es verificar si es el permiso, si es el código del permiso que yo solicité, que en este caso es el que yo especifiqué aquí. Si es ese, entonces sí voy a verificar si es que todos los permisos fueron otorgados y para eso voy a volver a llamar a esta función. Por eso le puse una función porque lo haces todo el tiempo. Entonces, si todos los permisos fueron otorgados, entonces sí inicio mi cámara. Y bueno, mañana o el jueves vemos cómo inicio la cámara. En caso de que no, entonces le pongo un toast que dice permisos no fueron otorgados por el usuario y termino la aplicación, porque como mi aplicación es solamente esta que les voy a mostrar, es solamente para ver lo que la cámara está viendo y tomar la fotografía, pues si no me dan acceso a la cámara, pues no tiene caso que haga nada más. Por eso, si no me dan los permisos, pues directamente me voy a terminar la aplicación y ya no hago nada. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Una vez que se toma la foto, o sea, bueno, que tomas la foto, ¿en dónde se guarda la fotografía? ¿Se va directo a los archivos? Nosotros vamos a especificar en qué directorio se guarda. Entonces tú especificas. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, ¿dónde especificas dónde? O sea, al usuario se le va a dar la opción o nosotros en el código vamos a poner dónde se guarda la foto. Nosotros vamos a poner directamente en el código porque todas las imágenes se crean o se guardan en un directorio de imágenes. Entonces ahí los ponemos. Podemos nosotros poner incluso un directorio que se llame, no sé, mi cámara y ahí guardar todos los de mi aplicación en particular, que es un poco lo que hace WhatsApp. Si ustedes se fijan, cuando toman fotografía nunca les pregunta en dónde, pero si ustedes buscan en su directorio de imágenes, hay un subdirectorio de WhatsApp y ahí están todas las imágenes que están en el chat. Ah, ok, gracias. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Entonces, justo yo quiero que se queden hasta este punto donde entonces ya lo que vamos a hacer, les voy a poner esto que llevamos hasta ahorita en Didactic para que puedan ir copiando el código. Aquí, justo aquí en el onCreate,
vamos a poner este código. Este va en el onCreate. Este que es el que verifica los permisos y en el caso de que no los tengas, hace la solicitud de permisos. Estas son una función que yo voy a, que es una función que puse, que es, este es el nombre que le puse a la función, le puse haber puesto cualquier otro nombre, pero bueno, como está viendo si todos los permisos fueron otorgados, por eso así está. Entonces, esta es una función que van a poner justo después de onCreate. Este es el código que está en onCreate y este es la función que tiene que ser, que es un override. Entonces, eso significa que va justo aquí, ¿no? Aquí es donde ponen la función de all permission y on request permission result. Y hasta ahí nos vamos a quedar para que entonces ahora sí podamos ver cómo se hace la vista de la cámara. Primero vamos a ver cómo se hace el preview de la cámara. Que para eso vamos a ver una clase particular que es el Camera X Config Provider, que es el que me dice, este es opcional, si es que tú quieres tener, por ejemplo, quieres tener acceso desde tu aplicación a cómo hacer el enfoque de la cámara y el tiempo de exposición y demás, entonces si pones un config provider. Como nosotros no lo vamos a hacer, entonces no vamos a introducir el config provider, pero sí vamos a introducir un preview. Ese lo vamos a poner en el archivo XML. Después vamos a hacer nuestra camera provider y vamos entonces a vincular el camera provider con el view que vamos a poner en XML. Vamos a vincular el ciclo de la cámara y ahí con eso ya vamos a poder ver lo que la cámara tenga. Nada más como dato para ustedes, su AVD que ustedes tengan en particular. Tienen aquí, bueno, perdón, ¿sí están viendo el Android Studio donde puse el Android Virtual AVD? Sí. Perfecto. Entonces aquí en Show Advanced Settings va a mostrarles la cámara. Creo que yo no le puse cámara a este. Así que está. Entonces está cámara frontal y trasera. Si dice emulada, entonces lo que va a pasar es que aunque ya está funcionando su preview, van a ver todo en negro. Entonces necesitan ponerle o webcam o virtual scene. Sí, virtual scene les muestra una imagen virtual que generan ahí. Si ustedes le ponen webcam, entonces se va a ver justo lo que esté mostrándose en su cámara de su laptop. Entonces, eso nada más para que ustedes seleccionen antes de correr el AVD lo apropiado. Si no tienen webcam en su laptop, entonces pongan Virtual Scene y si la tienen es mejor que pongan el webcam. Y eso para que lo pongan antes de correrlo, porque si no, cuando lo corren ya no se puede hacer ningún cambio. Y entonces, por ejemplo, ahorita si yo lo hubiera puesto a funcionar, lo primero que me va a hacer es, bueno, como me hizo ahorita que tenía yo corriendo mi teléfono, pero no, ya no me lo muestra porque lo termina. Entonces, lo único que quiero es, esta información que ya les puse aquí del permiso, se las voy a subir ahorita, ya quiero que la pongan en su aplicación. Y lo otro, que pongan, que hagan la configuración adecuada de su simulador en caso de que lo vayan a hacer en el simulador. Y entonces el próximo jueves lo que vamos a hacer es ya ver cómo hacemos esto, que es el Preview View, que es cómo introducimos ese Preview View dentro de nuestro archivo XML, cómo hacemos el setup del Camera Provider y cómo los vinculamos para poder empezar a ver lo que la cámara de tu teléfono está viendo. Y ya después de ahí nos vamos a justo estas preguntas que tenía Miriam. ¿Cómo escogemos en qué directorio
y cómo creamos el archivo. Entonces, ¿dudas o preguntas? No, doctora, creo que no. Perfecto, entonces hasta aquí nos quedamos. Nos vemos el jueves ya nada más para ver esta parte de cómo hacer que funcione, que empiece a funcionar su aplicación ya en el simulador, y ya con eso nos quedamos, y ya hasta regresando de vacaciones ya vamos viendo lo último que quería ver con ustedes, que es la parte de comunicación. Entonces, déjenme considerar lo que me acaban de decir sobre el proyecto final y yo les contesto entonces el jueves. El jueves nos vemos de nuevo a las 12 para poder ver esta última parte, que quede su aplicación funcionando, y ya con eso. Y ya con eso terminamos hasta regresando de vacaciones. Y regresaríamos, me parece que sí vamos a regresar el 6 de enero, pero ya les confirmo el jueves. ¿Sus dudas o preguntas? Yo tengo una, pero es sobre el quiz de sensores. Ya lo contesté, pero es sobre unas respuestas. No sé si espera a que todos se vayan o... Sí, si quieres, ahorita esperamos un momento. Entonces, Ok. ¿alguien más, alguna otra duda o pregunta? No, ninguna maestra. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, les subo las especificaciones de la tarea. Ya les dije, es el filtro, pero en multihilo. Y esas ya me las estarían entregando hasta regresando de vacaciones el 6 de enero. Y entonces el jueves nos vemos para terminar esta aplicación, y nos